Romanos capítulo 11. Si recuerdan, cada tercer domingo del mes empezamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo. Los que han venido recuerdan todo lo que ya hemos visto. Un personaje muy importante que ha surgido es Abraham, ¿recuerdan? Porque Abraham, recuerdan también los que vienen, la serie que estamos hablando de Génesis capítulo 12, se le conoce como el llamamiento de Abraham. Entonces el padre de la fe, Abraham, no era cristiano, obviamente, porque Cristo vino como a cientos de años después de Abraham. Pero Abraham se le conoce como el padre del judaísmo, de los hebreos. Nuestro padre Abraham, hablan ellos con mucho celo. Después de Abraham vino Moisés, y Dios por medio de Moisés dio la ley para el mismo pueblo de la promesa de Abraham. Pero recuerdan la promesa, le dijo el Señor: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y venía la historia bien, después apareció Moisés, Dios lo escogió al mismo pueblo, hermanos, de la línea de la fe, o el remanente podemos decir, y Dios le dio a ese pueblo los 10 mandamientos, que en realidad, incluyendo los 10 mandamientos, son 613 mandamientos y regulaciones, leyes de todo, hay hasta leyes sanitarias, leyes morales, de ética, todo, para que el pueblo de Israel fuera luz a todos los gentiles, a todas las naciones. También recordarán que cuando Jesucristo, el Mesías prometido, vino aquí a la tierra, a su gente, a su pueblo, lo que encontró fue un horrible legalismo y una horrible desviación de la promesa de la fe, que en la simiente de Jesucristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces algo sucedió en el camino con la ley, se desviaron, y entonces querían la justicia de Dios, pero como por obras de la ley. Es decir, empezaron voy a guardar la ley, se olvidaron de la fe. Pero quedó un remanente, un pequeño grupo de judíos, hermanos, que siempre fue fiel. Los demás fueron endurecidos, se rebelaron, y la historia del Antiguo Testamento se olvidaron de Jehová su Dios y recibían las consecuencias. Dios usaba a los enemigos para castigar a su pueblo, para que recibieran la consecuencia a la dureza de su corazón, a su rebeldía. Se levantaba un líder, el Señor en su gracia levantaba un líder temeroso de Dios, implementaba una vez más el temor de Dios, la ley de Dios. El pueblo lloraba, se arrepentía, y el Señor prosperaba, bendecía, ganaban a los enemigos. Pero después, una vez más, el pueblo, hermanos, sobre todo los hijos, porque los padres no cumplieron con su responsabilidad de enseñar el temor a sus hijos. Entonces, en una ocasión, en esa línea, se perdió una generación nada más. Los padres no le enseñaron el temor de Jehová a sus hijos. Y esos hijos crecieron y obviamente fueron jóvenes, se casaron, y no le enseñaron para nada a sus hijos el temor del Señor. Y el libro de los jueces es una historia de: se levantaba un juez temeroso del Señor, se levantaba otro juez, o reyes también que hacían lo malo a los ojos de Jehová, recibían el castigo, etc. Es una historia así. Hay un punto en el libro de los jueces, creo que es el último capítulo, o el capítulo 25, donde dice: en aquel tiempo no había jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Más o menos como el día de hoy. No cree la gente en Dios, entonces la otra opción es: haz lo que mejor te parezca. Y todo mundo, empezando por el presidente, gobernadores, científicos, teólogos, liberales, educadores, sociólogos, psiquiatras, todo. Hermanos, cuando se saca a Dios de nuestra vida, la única otra opción es lo que se me ocurra, lo que yo piense, lo que yo opino, nada más. Pero no son verdades absolutas. Esta es la verdad absoluta.
El caso es, hermanos, que cuando vino el apóstol Pablo, juzga, Romanos 1 sobre todo, hermanos, a los gentiles, sin ley van a ser juzgados. Y a los que con ley, los judíos, con la ley o por la ley van a ser juzgados. Pero en Romanos 1, 2, 3, 4 hay un común denominador. Dios le dice tanto a los judíos como a los gentiles que están igual de perdidos delante de Dios, igualitos. Unos obsesionados con la ley no pueden cumplir la ley, y el que viola un punto de la ley se hace transgresor de la ley. Entonces cada judío que trataba de guardar la ley de Dios, si violaba un punto, era un judío que transgredía la ley de Dios y recibía las consecuencias, hermanos, de transgredir la ley de Dios. Los gentiles, pues peor. Recuerden, los gentiles ni siquiera creían en Dios, ni siquiera tenían ley. Los gentiles eran bárbaros, acuérdense, eran los cochinos griegos, éramos nosotros, hermanos, los gentiles, sin Dios, sin ley, una moralidad perversa como la que vemos el día de hoy. Cada quien hace lo que se le pega a su regalada gana. Esa es la manera en que se dice en mi tierra, yo no sé en ustedes, hermanos. De manera que vean, entonces Dios inspirando al apóstol Pablo le está diciendo que, vean, hermanos, en Romanos 9:30, Romanos 9:30, esto ya lo vimos, pero es para que entremos en lo que viene ahora en el capítulo 11. Dice el apóstol Pablo, después de razonar de lo que sucedió con los judíos, con los gentiles, dice que, entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, esto es lo que estoy concluyendo, dice Pablo, que los gentiles, los paganos sin Dios, que no iban tras la justicia, ni siquiera querían la justicia de Dios, dice, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, los judíos, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón Israel no alcanzó la justicia de Dios? ¿Por qué? Correcto. La Escritura dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, en Jesucristo, que vino a hablar de la fe, de tener fe, no de obedecer, cumplir la ley de Dios. No, ese fue Moisés. Pero ellos se obsesionaron y hicieron a un lado la justicia de Dios. Vean, capítulo 10, Romanos 10:3, o el versículo 2, donde el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio de los judíos, que sí tienen celo de Dios, celo a morir, hermanos, pero no conforme a la verdad, no conforme al conocimiento verdadero. Y recuerdan que hablamos el día de hoy, hay gente celosa de su religión, celosísima de su religión, haciendo lo incorrecto y lo que Dios detesta. Oh, pero sí es celo, nadie le quita el celo. Versículo 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios, acuérdense que es por fe en Cristo, y procurando establecer la suya, mi religión, mira lo que yo hago, mira cuánto ayuno, mira que yo hago esto, mira que yo hago aquello, mira que yo ayudo a los pobres, mira, Señor, que yo no me meto con nadie, mira, Señor, que yo le di una moneda al pordiosero que estaba ahí, mira, eso es establecer su propia justicia. Pero el resultado, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo Jesús para justicia a todo aquel que cree. Recuerden, Cristo vino y cumplió la ley, ya se acabó. No más ley para judíos, no más ley de Dios, los 10 mandamientos para los gentiles. Ya se acabó la ley. Pero entonces, cuando los judíos empezaron a escuchar este mensaje, hermanos, de un judío, a propósito del apóstol Pablo, entonces la conclusión fue, pues entonces Dios ya desechó a su pueblo. Ya desechó Dios a los judíos.
Pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios, se adelanta a la pregunta. Puede ser que aún alguien ya preguntó y eso le llegó al apóstol Pablo. Y por eso en Romanos capítulo 11 dice el apóstol, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Ahora, aquí hay esperanza para nosotros. Y lo que vamos a ver, vean hermanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La pregunta es, ¿por qué desechó Dios a su pueblo? Por la dureza de su corazón, por rebeldía, por cabeza dura, por desobedientes, por incrédulos. Recuerden, la incredulidad, la desobediencia es resultado de la incredulidad. Se desobedece cuando no se cree, cuando no se confía en la verdad de Dios. Ha desechado Dios a su pueblo y el Señor dice, de ninguna manera. By no means, no way. No hay manera, no. Dios no ha desechado a su pueblo. Rebelde, duro, cabeza dura, pero Dios es fiel a su promesa. Génesis 12, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias. Y después es el pueblo escogido, los judíos. Por eso el Antiguo Testamento dice, el pueblo del Señor, mi pueblo escogido. Hablaba, le dolía en su corazón al Señor estas rebeldías y durezas de corazón de su pueblo. Y el apóstol Pablo entonces dice, porque yo soy israelita, yo soy judío. Entonces sostiene lo que está diciendo, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Pues mírenme, yo soy de ejemplo. Yo soy judío, dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Génesis 12, hermanos, el pueblo escogido del Señor. ¿O no saben qué dice qué dice de Elías la Escritura? El apóstol, conocedor del Antiguo Testamento, de las Escrituras hebreas, entonces se va a un evento, hermano, del pasado, hablando del profeta Elías. Dice, ¿o no saben qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero el apóstol lo dice, ¿no sabe lo que dice la Escritura? La divina palabra, la divina respuesta acerca de Elías. Esto fue real en el pasado. Elías, hermanos, viendo todo lo horrible de dureza del corazón del pueblo del Señor, y él pensaba que estaba solo, porque realmente dice, a tus profetas han dado muerte, los mataron, tanto el enemigo como el mismo pueblo de Israel. Mataba a los profetas del Señor. ¿Recuerdan cuando Cristo vino? Cuando iba entrando hacia Jerusalén y iba camino, hermano, ya en el día de su publicación, de decir, yo soy el Mesías. Cómo Jesucristo, hermano, le angustió, lloró cuando vio a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta una gallina a sus pollitos debajo de sus alas? El amor de Dios, no solamente por su pueblo, hermanos, esto específicamente, pero es por el ser humano. Por el ser humano el Señor lloró. Y aquí el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Miren la divina respuesta del Señor. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
Elías pensaba, estoy solo, ya quedé, ya mataron, miren lo que está, y ahora me vienen a matar a mí, estoy solito. Pero Dios es fiel. Dios nunca va a faltar o a fallar en sus promesas. Si cuando dijo en Génesis 12, hermanos, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí empezó la historia. De hecho, la salvación, o Cristo Jesús, es desde Génesis capítulo 3. Recuerdan Génesis 3:15, donde es el corazón del evangelio, donde Dios le dice que iba a venir la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente, mas tú le vas a herir en el calcañar, solamente no una herida para mortal, sino la simiente de la mujer, que finalmente es Cristo Jesús, le iba a dar a la serpiente una herida mortal en la mera cabeza. Siempre ha venido un remanente fiel. Se han endurecido, se han rebelado, se han desviado, han mandado a volar al Señor, pero siempre hay un grupo sincero. ¿No dicen amén a eso, hermanos? Gloria al Señor, porque siempre hay un grupito, un remanente fiel, unas personas que de corazón sincero honran al Señor. Cristianos genuinos, no cristianos de boca, no cristianos de religión nada más. Son genuinos hijos de Dios, genuinas hijas de Dios. Y por ellos, hermanos, se sigue avanzando el reino del Señor, se sigue predicando el evangelio. Por los fieles, el grupito fiel. El día de hoy, ese grupito fiel que no se calla, ese grupito fiel que no se avergüenza del Señor Jesucristo, ese grupo fiel de hijos e hijas de Dios que no les da pena hablar de Jesucristo al que se ponga en su camino, ¿cierto? Fiel. Y aquí es lo que vemos tiempo atrás, la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante este Dios pagano. Pero saca el Antiguo Testamento y versículo 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son? El grupito pequeño, hermanos, de judíos que ha venido y que siempre ha permanecido fiel a las promesas del Señor, confiando en el Mesías, en el futuro Mesías que habría de venir y que por medio de él el Señor iba a redimirlos, hermanos. Versículo 6: y si por gracia, pues ya no es por obras. De otra manera, la gracia pues ya no es gracia. Y si es por obras, pues ya no es por gracia, porque de otra manera la obra ya no es obra. Entonces este pasaje realmente entendamos lo que está diciendo el Señor: la salvación, la redención, el cumplimiento de las promesas del Señor, de cómo van a ser benditas todas las naciones en Abraham, o en la simiente de Abraham, perdón, es por pura gracia, por purititita gracia, hermanos y hermanas. ¿Qué pues? Dice el versículo 7, ¿qué pues? Pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Recuerdan? El capítulo 9, versículo 30 al 32, es porque las quería alcanzar por las obras de la ley. Versículo 7 del versículo 11, ¿qué pues? Pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, alguna gente, hermanos, lo ha interpretado como que Dios simplemente escogidos a unos, y Él les puso la fe para que fueran fieles, pero que a otros Dios les endureció su corazón, aunque los pobrecitos querían. Pero Dios dijo: no, a ustedes les voy a endurecer el corazón. No se está refiriendo a eso. Hermanos, el endurecimiento de corazón es para los incrédulos.
Es para los que endurecen su corazón y se ponen rebeldes a la palabra de Dios. El endurecimiento de corazón es resultado de la rebeldía del pueblo de Dios. El día de hoy sigue habiendo dureza de corazón. Su corazón ha sido endurecido de mucha gente el día de hoy, pero no porque los pobrecitos querían venir a Cristo Jesús y ser salvos, pero Dios le dijo: a ti te voy a endurecer tu corazón para que te vayas al infierno. Eso no existe en la Biblia. Es gente que rechaza el evangelio. Gente que rechaza el evangelio de la gracia de Dios, que prácticamente es estar rechazando al Hijo de Dios, que prácticamente es estar rechazando el regalo de amor del Dios creador de los cielos y de la tierra, que prácticamente es estarle diciendo: vete a volar tu Dios, yo no te necesito, no necesito a tu Cristo, quédate con tu Cristo, yo estoy bien con mi religión. Y por eso la Escritura dice: los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, pongan atención, hermanos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué? ¿A quiénes? A los rebeldes, a los que no creyeron. Y Romanos capítulo 1, si ustedes recuerdan, capítulo 1, versículo 21, nada más vayan atrás, hermanos. Romanos capítulo 1. De hecho, desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra quién? ¿Contra gente buena? No, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que esta gente no tiene excusa. Versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. ¿Qué sucedió? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuál es el resultado de eso? Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, bueno, resultados se hicieron de necios. 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Versículo 4. Vean resultado a esto. El hombre actúa, endurece su corazón. Ahora vean el 24, el resultado, consecuencia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron. Ahora, si nada más alguien quitar el contexto, hermanos, entonces podría decir: qué malo Dios, ¿verdad? Si nada más leyéramos el versículo 24, sin el contexto de que es resultado de la dureza del corazón. Vean, nada más leemos la Biblia, el versículo 24 dice: por lo cual también, y sobre todo si empezamos desde Dios los entregó a la inmundicia. Qué malo Dios, mira lo que hizo Dios con la gente pobrecita. No, es resultado, hermanos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo mismito que está haciendo el ser humano hoy, cambiar la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahí está el ser humano honrando al sol, honrando a la luna, honrando a la vaca, honrando al caballo, honrando al chivo, honrando a San Pedro, honrando a San Pablo, honrando a la Virgen, honrando a esto y honrando al otro, hermanos y hermanas. Y dice el versículo 26, una vez más, resultado: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ustedes saben que habla claramente del homosexualismo.
el capítulo 10, versículo 31 al 33, capítulo 10 de Romano, Ok, eso es suficiente el capítulo que acabamos de leer, hermanos. Pero entonces vean el resultado, consecuencia. Volvemos a capítulo 11, el versículo 11. Ahora, del versículo 11 al versículo 24 viene una advertencia para los que no son judíos. ¿Quiénes son los que no son judíos? Los gentiles, o el gentilismo, hermanos, porque aquí el apóstol Pablo da una analogía y se refiere y dice, pero tú gentil. Pero recuerden que cuando se refiere al gentil, está pensando en el gentilismo. Al judío se refiere a los judíos y al gentil se refiere a todos los gentiles. Pero entonces, versículo 11, digo pues, porque una conclusión que pudieran llegar los judíos es que, bueno, tropezaron esos rebeldes para siempre. Ya no hay más esperanza para Israel. Eso es lo que pudieran pensar. Por eso el versículo 11 dice el apóstol, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen una vez más? El apóstol dice, de ninguna manera. Y ahora viene un contraste y habla acerca de, miren lo que sucedió por esa rebeldía de los judíos que no se mantuvieron fieles y firmes. Dureza de corazón de ellos, pero miren lo que sucedió. Versículo 13. No, perdón, el versículo... todavía estamos en el 11, ¿cierto? En ninguna manera, dice, pero por su transgresión, Israel, el judío, vino la salvación a nosotros, o sea, a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Díganme si de algo malo Dios puede sacar algo bueno, hermanos. Miren nada más lo que estamos viendo. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, su defecto, hermanos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Es decir, si este Israel rebelde, duro, ya resultó, vean, en la bendición para nosotros los gentiles, pero dice, pero si esa dureza resultó en esta riqueza de bendición para los gentiles, pues imagínense si ellos se arrepienten. Imagínense si ellos ponen su fe en Jesucristo. Dice, ¿cuánto más será su plena restauración? Versículo 13, porque a ustedes hablo gentiles, es decir, no judíos, nosotros, por cuanto soy apóstol, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quiénes son los de su sangre? Los judíos, ¿cierto? Porque él dice, yo mismo soy judío. Entonces, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión de que, hermanos, de la línea que venía desde Abraham, de la promesa, que al final del día es la bendición de Cristo Jesús por la fe, pero es la historia que viene, la promesa del Señor, hermanos, dice, versículo 17, versículo 13, no, ahí siempre me estoy confundiendo, ¿cuál? 15, ok, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, recuerdan, hermano, porque en Cristo Jesús, bueno, el apóstol Pablo empezó a los gentiles, a los judíos, pero desobedecieron, no quisieron escuchar, entonces dije, bueno, me voy a los gentiles. Dice entonces si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será entonces su admisión de estos rebeldes de los judíos, hermanos? Si no vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Las primicias, hermano, el pueblo, el remanente fiel escogido, ese para que sea pequeñito, pero si las primicias son santas, también lo es las ramas, la masa restante por ese grupito de fieles. Y si la raíz, que teológicamente, analizando el texto, hermano, se refiere a Abraham, la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues, y da la analogía de un olivo silvestre. ¿Saben que unas versiones de la Biblia tienen el nombre de ese olivo silvestre, que es acebuche? Acebuche es un olivo silvestre. Nadie quería tener acebuches o olivos silvestres porque aunque se producía mucho, pero la calidad de las aceitunas o de los olivos, hermanos, era muy mala. Y el apóstol usa eso que ellos conocían, y ellos también hacían injertos. Los injertos de una planta, ¿cierto? Para otra, para que pues se produciera lo mejor, se mejorara la calidad. Versículo 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ahora piensen, una de las tribus de Israel, la línea, la historia, unos se rebelaron, unos se salieron, se quedaron en el camino, dureza de corazón, pero permanecieron otros. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y le dice al gentil: y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, de esas ramas del pueblo de Israel, de las tribus, y has sido hecho participante de la raíz de la promesa de Abraham, hermanos, y de la rica savia del olivo. Pero es una advertencia. O sea, le está diciendo al gentilismo: sí, es verdad que pues se desgajaron unas ramas del camino de Israel, las tribus, los judíos, dureza de corazón, y a ti que eres olivo silvestre, te injertaron en esa raíz. Pero miren el versículo 18: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19: pues las ramas, dirás, el gentil, hermano, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Imagínense, del olivo bueno, estas ramitas de olivo silvestre, de acebuche, decir, quitaron a unos judíos y mira, a mí, al gentil, me injertaron. Eso pudiera pensar. Versículo 20: bien, dice el apóstol, por su incredulidad fueron desgajadas. Pongamos atención: por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas, pero tú, gentil, por la fe estás en pie. Por la fe no te ensoberbezcas, gentil, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Al gentil con respecto al mensaje del evangelio. Al judío fracasó porque iba por ley y rechazó el mensaje de la gracia, de la fe de Cristo.